Ya. Hola jóvenes, muy buenos días. Fíjense, uno de los padecimientos que es muy importante que quiero platicarles el día de hoy es aspergilosis broncopulmonar alérgica. Voy a hablar un poco de la historia porque no se nos debe de olvidar los datos históricos que son muy importantes del desarrollo de esta enfermedad. Fue Meckelin en 1729. Fue el primero que empezó a escribir sobre las conidias del Aspergillus. Y fue hasta 1856 cuando Virchow, quien relacionó los Aspergillus con la enfermedad en el hombre. Fíjense, actualmente, ahorita en la actualidad, existen 12 especies patógenas para el ser humano. ¿Por qué les escogí hablar el tema del día de hoy? Fíjense, es tan importante este tema, es tan importante que en el examen del ENAR lo ponen lo ponen como un tema muy importante y no ponen una o dos preguntas, ponen todo un caso clínico que sirve para decirnos, me está entrando una llamada. Si quieres, páralo, ¿no? Páralo, vamos a tener que empezar otra vez. Mande, vamos a tener que empezar otra vez. Mande. Sí, le decía que, bueno, tuvimos una falla técnica aquí, pero miren, les comentaba que la aspergilosis broncopulmonar alérgica es uno de los padecimientos más frecuentes que ahorita, y se me hizo muy interesante porque yo les comentaba de que la aspergilosis broncopulmonar alérgica lo están poniendo en el examen del ENAP para los que quieren hacer especialidad y ponen siempre un caso clínico. Entonces yo quiero que ustedes vayan bien preparados y puedan responder todo este tipo de preguntas y les voy a dar un esbozo. Ya y ustedes van a seguir estudiando de qué es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Fíjense que fue Meckelin en 1729 el primero que empezó a describir sobre las conidias del Aspergillus. Y ya fue hasta 1856 cuando Virchow comenzó a entablar la relación que existe en el hombre con este hongo. Fíjense que en la actualidad se conocen, hay más especies inclusive, pero las que son patógenas, que ya está así bien conocido, son 12 de las Aspergillus, son 12 especies, y de estas 12, 5 son las más frecuentes en el ser humano, que son las que van a dar la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Son el Aspergillus fumigatus, el Flavus, el Niger, el Terrus y el Nidulans. Estas son las clases de Aspergillus, las especies de Aspergillus que se conocen. Entonces, vamos a ver que este tipo de a ver, la siguiente, por favor. La siguiente, pásame la siguiente. La siguiente. Fíjese que el Aspergillus fumigatus está ampliamente distribuido en la naturaleza y sobrevive, fíjense, a unas temperaturas entre 15 y 55. Entonces, imagínense, si es más frecuente en nuestra entidad, entre 15 y 55 grados se encuentra con frecuencia. Entonces, se encuentran principalmente en los cereales, en los forrajes, en el algodón, en el excremento de las palomas. Es abundante en la materia orgánica que se encuentra en descomposición. Entonces, sí, es frecuente. Y las esporas se diseminan por el aire, son los conidios, y son inhalados por el ser humano. Entonces, estos llegan al aparato respiratorio, se empiezan a diseminar por el organismo. Bueno, eso es. Ajá. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Dice que los alergenos, en este caso sería el hongo, después de ser inhalado a través de las barreras de las mucosas, llegan y son fagocitadas
por los macrófagos y llegan a las células presentadoras de antígeno, que acuérdense que las células presentadoras de antígenos degradan el alergeno, que en este caso sería la conidia. Durante la degradación del alergeno, estas se descomponen en proteínas, presentando posteriormente al complejo mayor discompatibilidad. Acuérdense que es clase 2, la clase 2 de los linfocitos, de los T cooperadores. Entonces, los linfocitos, a través de sus receptores de alta afinidad, van a reconocer a los alergenos. Y hay un intercambio de señales químicas mediante el cual las citocinas entre los linfocitos T cooperadores y los linfocitos B, y va a ser similar a las células B, y se transforman, acuérdense, en células plasmáticas formadoras de anticuerpos IgE, así es, y específicos para las aspergillus. Eso es muy importante, específicos solamente para las aspergillus. ¿Por qué? Porque eso va a ser uno de los criterios que ustedes van a ver para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Vayan teniendo en cuenta esto. Hay ciertos criterios de Greenberg y de Bloomberg que son los que nos van a dar la pauta para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, el Aspergillus fumigatus es un hongo cosmopolita y se encuentra en cualquier parte. Imagínense, se puede encontrar en cualquier área del medio ambiente, y su inicio, y puede sobrevivir a altas temperaturas, fíjense, hasta 55 grados puede aguantar. Entonces se encuentra ubicado en todo el globo, ¿no? Entonces las conidias se liberan, eso se transforman, su diámetro es de más o menos a 2 micras para alcanzar los alvéolos pulmonares, que ahí es donde se va a alojar el Aspergillus fumigatus, y es responsable de dos puntos muy importantes, de aspergilosis broncopulmonar alérgicas y del aspergiloma. Son condiciones clínicas completamente diferentes. Ahorita vamos a ver cómo se van a colonizar, cómo se va a colonizar este hongo en los bronquios, y muchas veces el aspergiloma es como una tumoración que llega y se pone en el bronquio y va aumentando, y da datos clínicos de tumoración, no de datos clínicos, sino bien localizados hacia el área donde está siendo afectada, ¿no? Donde está siendo acuérdense que la aspergilosis broncopulmonar alérgica es según la clasificación de Helly-Combs, es de tipo 1. Además, eso hace que si es de tipo 1, quiere decir que hay IgE específica para la aspergillus, o sea, hay IgE específica para aspergillus, ¿sí? Y el aspergiloma se define como un crecimiento fúngico micelar que forma una especie de pelota, es como una tumoración, y se hace, y principalmente se va haciendo como una especie de caverna en el parénquima mucho pulmonar, y muchas veces se puede se puede presentar en pacientes que tuvieron tuberculosis. Entonces se pone ahí en la cavidad. Sí, generalmente hay ciertos criterios que nos van a hacer pensar en la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Uno, primero la historia clínica. Es pacientes que son asmáticos, pacientes antecedentes con atopia, pacientes antecedentes que usan corticosteroides o que tienen diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar primero, uno, que es un paciente generalmente con antecedentes de alergia. Dos, que está asociado a asma. O sea, si nosotros vamos a pensar en aspergilosis broncopulmonar alérgica, tenemos que pensar en este cuadro clínico. Uno, que son pacientes asmáticos. Dos, que son pacientes que están utilizando esteroides. Tres, que son pacientes que pueden tener fibrosis quística. Entonces, ¿qué nos da a entender? Nosotros como clínicos tenemos que pensar varias cosas. Una, que nuestro paciente asmático puede tener aspergilosis broncopulmonar alérgica. Dos, que nuestro paciente que use esteroides puede por mucho tiempo y que mejora únicamente con los esteroides o esteroides dependiente, tenemos que pensar que tiene aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y tres, pacientes que tienen fibrosis quística, tenemos que pensar que se trata de una aspergilosis broncopulmonar alérgica, o sea, que puede estar asociada a una aspergilosis broncopulmonar alérgica. O sea, esto de entrada, ustedes como clínicos tienen que pensar que este paciente se puede tratar de una aspergilosis broncopulmonar alérgica. No van a pensar ustedes
que el paciente nada más tiene asma, no van a pensar ustedes que el paciente nada más tiene fibrosis quística, no van a pensar ustedes que nomás es esteroide dependiente, no. Esas tres cosas nos hacen pensar que nuestro paciente posiblemente tenga aspergilosis. Entonces, los síntomas clínicos son similares al asma, es lo que yo les decía. Es como si deben de tener asma, de hecho es uno de los criterios para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Sí? Y los cuadros únicamente responden con los esteroides. O sea, ustedes pueden pensar, paciente que únicamente el asma responde a los esteroides, dices, aguas, este paciente puede tener aspergilosis broncopulmonar alérgica. Otro de los datos clínicos es que generalmente van a tener unos tapones mucosos donde se puede helar la aspergilosis, es en el cultivo, donde ustedes van a mandar un exudado, un cultivo para hongos. Entonces, por medio de Saburó, entonces se van a dar ustedes cuenta de que van a crecer los hongos y eso va a ser unos datos de los datos para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Son exámenes de laboratorio que ustedes se van a ayudar para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. A veces los síntomas pueden aparecer a las 6 o a las 10 horas después de haber estado en contacto con las conidias o con el aspergilo. El cuadro clínico puede ser fiebre, escalofríos, ¿sí? Las radiografías puede haber unos infiltrados difusos, homogéneos, localizados en los lóbulos superiores. Sí, eso. Entonces, nos tenemos que ayudar con la radiografía de tórax. Ahora, nos tenemos que ayudar también con la biometría hemática y el esputo. Entonces, en la biometría hemática vamos a encontrar una gran cantidad de eosinófilos y en el esputo vamos a encontrar una gran cantidad de hongos. El funcionamiento pulmonar de nuestro patrón es igual, el funcionamiento es igual que el asma, tiene que tener un patrón obstructivo, no restrictivo, por el momento cuando, según en la etapa en que estemos encontrando a nuestro paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica. Acuérdense que yo les decía, uno de los criterios que no se les debe de olvidar es que son pacientes que son asmáticos, entonces tiene que tener un patrón obstructivo. Ahora, el incremento de IgE, IgG puede aparecer, además que hay bronquiectasias proximales en la tomografía axial computarizada, vamos a ver las bronquiectasias proximales. Ahora, IgE es IgE, acuérdense que 3 veces del valor normal. Si nosotros estamos pensando en que nuestro paciente, la IgE es normal a 100 unidades internacionales sobre mililitro, entonces 3 veces de lo normal, 300, pero entre más tengan IgE, podemos pensar en que se trata de aspergilosis broncopulmonar alérgica. El pronóstico es variable de acuerdo a cómo se esté desarrollando. Y otro, estos pacientes son corticosteroide dependientes. ¿Sí? Entonces es otro de los criterios que yo ya les había dicho. Y entonces, y también pueden tener una neumopatía obstructiva crónica. Entonces, fiebre alta, astenia, pérdida de peso, dolor torácico y disnea. Es lo que se puede encontrar en nuestro paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica. Sí, él les decía que hay diferentes criterios que se pueden, hay diferentes etapas que las vamos a ver. La etapa 1, 2, 3, 4 y la quinta, que es la aguda. Hay un tiempo en que hay una remisión, vuelve otra vez una exacerbación, y entonces llega un momento en que que hacen la cuarta etapa, que se hace asma cortodependiente, y la quinta, que es la fibrosis, cuando ya está en la etapa final. Pero lo más importante, ustedes jóvenes como clínicos, como médicos que están estudiando alergia, es agarrarlos en la primera etapa. Porque si nosotros iniciamos el diagnóstico y si pensamos, o sea, inmunopensamos, que se trata de una aspergilosis broncopulmonar alérgica, nosotros vamos a detener a este paciente, detener a este paciente para que no tenga daño, que no tenga fibrosis y que nos vaya a llegar hasta la etapa quinta o etapa final, que no tiene caso. Ya cuando hay lesión, ya va a haber una lesión permanente e irreversible en los pulmones. Entonces, la idea es agarrarlos en la etapa 1, que es cuando empiezan con fiebre, dolor torácico y
algunos pacientes pueden tener hemoptisis en el esputo, entonces, acuérdense, IgE elevada, va a haber eosinofilia, ¿sí? Entonces, y va a haber algún infiltrado pulmonar. Yo les decía, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Primero, en los datos clínicos. Dos, nos tenemos que ayudar con exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio? Los que ya les estaba nombrando, la IgE, los eosinófilos, que son importantes tanto en sangre como en el esputo. Y la infiltración, que es una pequeña infiltración que generalmente es en las ápices, en el ápice pulmonar. Entonces, la remisión puede ser en la segunda etapa, a veces es asintomático estable, el IgE está normal o ligeramente elevada. Es cuando ya está en la etapa 2. A veces en la etapa 2 es difícil hacer el diagnóstico. Y ya en la etapa 3 o exacerbación empiezan los síntomas y simulan una etapa aguda o sintomática. IgE otra vez elevada, los eosinófilos, y ya cuando está en la etapa cuarta o tardía, el asma es severa, persistente, IgE puede estar normal o elevada, o puede tener con infiltrados, y ya la etapa final, que es la que ya no nos gustaría hacer el diagnóstico, es cuando ya hay cianosis, disnea severa, y encuentran cavitaciones, bronquiectasias, y finalmente la fibrosis, que es el daño permanente de nuestros pulmones. Entonces, yo les decía al inicio de la plática que Rosenberg y Greenberg son los criterios, que hay varios criterios para hacer el diagnóstico, para pensar. O sea, nosotros como clínicos tenemos que pensar primero, la presencia de asma es uno de los criterios de Greenberg y de Rosenberg, que son los que conocen más a nivel mundial sobre aspergilosis broncopulmonar alérgica. 2, infiltrados pulmonares, que se encuentran unos infiltrados pulmonares. 3, reacción cutánea inmediata positiva para aspergilosis broncopulmonar alérgica, especialmente el hongo Flau, Niger, Terps y Nidus. Mire, este que está en rojo, este es el criterio más importante. Este es el criterio más importante. La prueba cutánea es el factor más importante. Si tenemos los demás criterios, y ahorita se los voy a pasar los siguientes, IgL va total, sí, pero esa es la pauta. El más importante es el 3, reacción cutánea inmediata positiva para aspergilosis fumigatus. Ese es el más importante de todos los criterios. Les voy a seguir nombrando ahorita. Y la IgE, que es el cuarto, IgE total elevada. Sí, el quinto, detección de anticuerpos séricos precipitantes, anticuerpos tipo IgG y eosinofilia sanguínea. Es también otro de los criterios, niveles elevados de anticuerpos IgE, IgG e IgA, que ahí faltaría IgA, y bronquiectasias proximales. Entonces, hay 8 criterios de Rosen-Greenberg para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero el más importante, no se les vaya a olvidar, jóvenes, es ese que les decía. El tercero, reacción cutánea positiva para aspergilos fumigatus, ya se los puse de color rojo para que vean que ese es el más importante. Esos criterios no se les debe de olvidar para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Sí? Entonces, el tratamiento. El tratamiento va a estar encaminado principalmente a la respuesta inmunológica para determinar el daño pulmonar bronquial y para que no vaya a evolucionar. Pero hay otras cosas que debemos de tomar en cuenta. Uno, tratar de erradicar el hongo y eliminarlo, el estímulo antigénico causal. Eso es lo que tenemos que hacer, es quitar cómo. Lo más importante en la historia clínica, ¿dónde se inició o dónde está el hongo? ¿Por qué? Porque si nosotros curamos a nuestro paciente y si el paciente regresa donde está la estimulación antigénica del hongo, que puede estar en el techo, en la pared, en las cortinas, en las persianas, en la chimenea, en un lugar donde se encuentren los hongos, eso va a hacer que nos quitamos a nuestro paciente y luego regresamos a la casa, al lugar de trabajo, al área donde vive, donde duerme, donde se encuentra, y lo volvemos a poner con el enemigo. Entonces va otra vez a dañarse el pulmón. Entonces, ¿qué es lo más importante? Aparte de hacer el diagnóstico, es ver de dónde inició, dónde agarró, dónde se inició, dónde podemos quitar el medio ambiente para que nuestro paciente no se vaya a seguir dañando. Entonces, el tratamiento está encaminado hacia 3 cosas principalmente.
hasta 3 cosas principalmente. Uno, esteroides, los beta-2 agonistas y el itraconazol. El tratamiento todavía sigue igual. Hay un tratamiento que yo estuve utilizando una vez, yo les platicaba a los compañeros en un congreso mundial que me tocó estar con Greenberg y le dije que yo utilizaba lo que él decía, estas 3 cosas, prednisona, broncodilatadores beta-2 agonistas de larga duración y el itraconazol. Entonces yo le planteé la situación en ese momento que había salido el posaconazol. Entonces, le dije, fíjate que yo no estoy usando los criterios que tú dices en tu bibliografía, en tus citas, y él es el que conoce más. Estuve platicando con él y me dijo, ¿qué antimicótico estás usando? Le dije, pues es el posaconazol. ¿Cómo ves? Y me dijo, ¿eres neumólogo? Le dije, no, soy alergólogo igual que tú. Entonces, él está en la Universidad de Washington. Entonces me dijo, fíjate que ese yo no tengo experiencia, pero si te está, no sé si fue muy político, si tú ves que tus pacientes te están respondiendo bien, adelante. Yo sé con el que tengo más experiencia es con el itraconazol. Entonces, ese es el que, pero si tú estás usando ese, es adelante. Dice, yo no tengo experiencia en ese medicamento, pero si te está cayendo bien a tus pacientes, pues adelante. Entonces, pero ahorita sigue igual. Ahorita el tratamiento es prednisona, beta-2 agonistas y el itraconazol, ¿no? Y hacer un control de qué? De la biometría hemática, de la IgE, de la tomografía axial computarizada y ver dónde se inició, de dónde tomó nuestro paciente, de dónde se infectó de este hongo. Bueno, jóvenes, eso les quería platicar hoy, no se les va a olvidar, sobre los criterios que se utilizan para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica, porque eso les van a preguntar en el examen y yo se los voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son los criterios de Greenberg para hacer el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica? Bueno, muchas gracias.